Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Semana Mundial de la Creatividad e Innovación. Para ello, la Gerencia de Transformación Tecnológica hemos preparado un ciclo de conferencias en el marco de esta celebración durante esta semana. El día de hoy contamos con la participación de Gerard Vélez, director de Corporate Venturing de Roca Salvatella, quien nos hablará sobre la innovación en la organización hacia nuevos paradigmas. Nuestro lema de esta semana: las personas creativas e innovadoras hacen del mundo un mejor lugar. Vamos a conocer un poquitito sobre Gerard. Como pueden ver ustedes, él es graduado en estadística por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en alto rendimiento directivo por EADA, posee una amplia experiencia en transformación digital y en ecosistema startup. Así que bienvenido, don Gerard, y adelante. Estamos con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, un auténtico placer y un lujo poder participar, ¿no?, en esta Semana de la Creatividad. Yo creo que es una gran iniciativa que precisamente lo que tiene que hacer es fomentar, ¿no?, el cómo desde las organizaciones y desde cualquier institución o de cualquier persona, pues de alguna manera tenemos que empezar a pensar y a generar esta innovación y estos negocios del futuro, ¿de acuerdo? Si os parece, decirme si podéis ver, si veis la presentación. La voy a compartir ahora mismo. Voy a poner la pantalla completa. ¿La estáis viendo bien? Bien, perfecto. Perfecto. Pues oye, como decía, un placer poder estar aquí con todos ustedes. Sé que es temprano, ¿no? Justo acaban de arrancar el día. Aquí en España ahora ya son las 3 de la tarde. Estamos ya un poco más activos. Y oye, pues qué mejor que empezar el día, ¿no?, o empezar la tarde en nuestro caso, pues compartiendo pues nuestra mirada alrededor de cómo creemos que las organizaciones tienen que empezar a trabajar la innovación, a darle cada vez más fuerza para que al final devenga el gran motor, ¿no?, de transformación y de crecimiento que las organizaciones tienen que tener en un futuro. Por eso, cuando planteábamos un poco el título, pues dije, ostras, pues yo creo que es hacia esos nuevos paradigmas a los que tenemos que de alguna manera viajar, ¿no? Y en este viaje que vamos a tener en la próxima hora, de hecho, mi idea sería intentar poder hacerlo en 40 o 45 minutos para dejar un espacio de preguntas, ¿no?, en los últimos 10, 15 minutos y poder pues eso, ¿no?, conversar alrededor de lo que hemos visto o cualquier duda que pueda surgir. Pues para hacer un poco este viaje más ameno, me gustaría hacerlo de lo más genérico a lo más aterrizado, ¿no? Y el primer punto en el que sí que me gustaría compartir y en el que de alguna manera nos sirviera como punto de partida para nosotros es qué es esto de innovar, ¿no? Al final, cuando hablamos de innovación, en muchos casos, pues incluso cuando hablamos de innovación dentro de la organización, pues a veces como lo vemos como muy aislado, ¿no?, de lo que es el negocio. Y yo creo que eso es relevante el que fijemos qué significa innovar y que a partir de ahí todos tengamos el mismo punto de partida, ¿no? A partir de ahí sí que me gustaría seguir pues un poco el contexto en el que nos encontramos, cómo ese contexto pues está impactando claramente en los negocios, cuál es el reto que tiene para las organizaciones todo el concepto de la digitalización y lo que estamos de alguna manera viviendo, y finalmente pues aterrizar en precisamente cómo las organizaciones empiezan a incorporar nuevos paradigmas desde la innovación a través de lo que se llama o se conoce como Corporate Venturing, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por el principio. ¿Y qué quiere decir innovar?, ¿no? Y a mí me gusta esta sentencia, esta frase de cuando hablamos de innovación, porque creo que es muy clara, ¿no? Al final, innovar consiste en generar ideas convertibles a nuevos productos, servicios o procesos que supongan un valor para clientes, la sociedad o la empresa, ¿no?, de tal manera que nos permitan conseguir resultados económicos y o ser sostenibles en el tiempo. Es decir, tener una idea no es ser creativo o no ser innovador. Al final, la capacidad de innovar es cómo somos capaces de esa idea convertirla realmente en un producto, en un servicio o en un proceso que realmente genere un valor al cliente, a la sociedad o a la empresa. Si eso no es así, no estamos hablando de innovación. Y para representarlo gráficamente, la innovación tiene que dar respuesta a 3 grandes ámbitos. El primero tiene que ser sostenible y viable desde el punto de vista de negocio, tiene que ser técnicamente posible y tiene que ser deseable por el público.
muchas veces, y sobre todo desde las organizaciones, a veces tenemos grandes ideas que decimos, ostras, ¿por qué no generamos este nuevo servicio a nuestros clientes que nos va a reportar estos ingresos y ostras, nos haría crecer pues, en este nuevo mercado, ¿no? Y realmente lo trabajamos, lo ponemos en el mercado y no funciona, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es que es verdad que es viable desde el punto de vista y es sostenible desde el punto de vista del negocio, porque nos da ingresos, pensábamos que nos podía dar ingresos, es técnicamente posible, lo hemos podido hacer, pero no es deseable por las personas, por el público, por nuestro potencial cliente, ¿no? Con lo cual, como decíamos, ¿no? Para resumir, la innovación es cómo somos capaces de generar estas ideas en productos, servicios y procesos que aporten valor a clientes, sociedad o empresa y que de alguna manera den respuesta a estos tres ejes que estamos comentando. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que entendemos como innovación y puede ser innovación más incremental, más de una pequeña innovación que hagamos a una gran disrupción o una innovación mucho más disruptiva. ¿Por qué es importante la innovación, ¿no? ¿En qué contexto nos estamos encontrando? Seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar del concepto VUCA, ¿no? De ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Era un entorno ya constantemente en cambio, en el que siempre nos decían que lo que teníamos que estar era en beta, ¿no? Es decir, nunca más tendríamos un entorno sostenible bajo el que de alguna manera poder hacer un plan estratégico en los próximos 5 años. Es decir, el mundo iba cambiando. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años? Pues básicamente 2 cosas que han tenido un gran impacto a nivel global. Una de ellas, evidentemente, una pandemia, ¿no? Que nos ha hecho cambiar y nos ha redefinido el terreno de juego. Y lo segundo, una aceleración también en lo que es el concepto en lo que es el cambio climático, ¿no? Y eso nos ha provocado o ha provocado la necesidad de evolucionar ese concepto VUCA a lo que se llama ese concepto BANI. Un concepto BANI, que ahora entraremos un poco en detalle de lo que nos estamos refiriendo, que de alguna manera será el entorno que nos va a describir el entorno en el que van a generarse los nuevos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y que cuando hablamos de BANI, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente nos estamos refiriendo a que estamos en un mundo frágil, ¿no? Un mundo en el que todo está interconectado, en el que un fallo en un país, en un sector, pues desencadena un efecto dominó en todo el planeta, ¿no? En todo el planeta estamos sufriendo problemas desde el punto de vista de la cadena de suministros, en el tema de energías, evidentemente una guerra como la que tenemos a día de hoy entre Rusia y Ucrania pues tiene impacto a nivel global, que un barco se quede atascado en el canal de Suez, pues tiene evidentemente un impacto a nivel global en todo lo que es la distribución y la logística. Nos pensábamos quizá que teníamos un mundo donde pues teníamos modelos económicos, modelos sociales más o menos estables, y ha llegado una pandemia que nos ha cambiado, como decíamos, esas reglas del juego. Hemos visto que estamos en un mundo muy, muy frágil, ¿no? En el que cualquier cosita realmente puede desencadenar a nivel global un impacto muy, muy grande. Otra característica del entorno en el que estamos es un entorno que nos genera ansiedad. Somos, en muchos casos, estamos impotentes e incapaces a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque así como antes teníamos muy claro que si tomábamos ciertas decisiones, esas decisiones nos iban a llevar a una respuesta o a un resultado, a día de hoy no sabemos exactamente si la opción que vamos a tomar realmente va a ser la correcta. Y en muchos casos lo que hacemos es nos volvemos pasivos y no tomamos decisiones, ¿no? Cosa que evidentemente nos bloquea y que no nos deja avanzar. Con lo cual, ese nivel de ansiedad que nos genera es tan alto que nos acaba bloqueando, ¿no? Una tercera característica de este mundo BANI que se describe es que no hay... estamos en un mundo en el que no existen la causa y efecto, ¿no? En muchos casos no encajan. Aún estando en un mundo complejo, siempre había un cierto decalaje entre lo que es la relación causa-efecto, pero ahora nos estamos enfrentando a un mundo en el que muchas veces tomamos decisiones que lo que hacen es que la misma decisión pueda tener efectos diferentes, ¿no? Y eso evidentemente nos desestabiliza y nos permite no entender qué es lo que está pasando. Y finalmente estamos hacia un mundo que lo ambiguo llevado a ese extremo se traduce en ese mundo incomprensible, ¿no? Muchas veces es difícil intentar traducir o entender el escenario en el que estamos
aun teniendo acceso a la mayor cantidad de información que seguramente hemos tenido en el resto de humanidad, pues somos incapaces, de descifrar hacia dónde vamos, ¿no? Con lo cual, quizá una premisa interesante es considerarlo indescifrable y eso nos puede ayudar a dar un paso adelante e intentar encontrar pues ese propio rumbo, ¿no? Con lo cual, como vemos, estamos en un escenario complejo, no lo siguiente, y bajo ese escenario es el escenario en el que de alguna manera cualquiera de las organizaciones que a día de hoy está en el mundo, pues tiene que empezar o continuar a trabajar su propuesta de valor y su modelo de negocio, ¿no? ¿Y eso qué impacto ha tenido en los negocios? Fijaros, ¿no? Si nos remontamos a quizá no hace tantos años, año 2000, puede ser que evidentemente algunos de los players que estáis viendo aquí no sean vuestros referentes, ¿no? Pero yo ahora intento explicarlos. Cuando yo tenía, en el año 2000, ¿no? Tenía 22 años menos, tenía 25 años aproximadamente, y me iba de viaje, evidentemente, donde iba era básicamente a una agencia, ¿no? Donde Thomas Cook era un intermediador líder en el mercado global, ¿no? O cuando me quería comprar unos pantalones o un ordenador, pues me iba a unos grandes almacenes, ¿no? De retailers, como es el Corte Inglés aquí en España, que tiene, pues, está en Barcelona, en Madrid, en las grandes ciudades, y sabía perfectamente que si eso no me funcionaba, pues me lo retornaban, ¿no? Y era el big player en ese momento. O en el ámbito del entretenimiento, pues tenía el referente de la televisión y teníamos una única cadena, ¿no? Poca cosa más. O en el alojamiento teníamos, evidentemente, los hoteles, o en la música teníamos Sony como referente, o en la movilidad cualquier player de automoción que a día de hoy podamos tener, ¿no? 20 años después, estos players son totalmente diferentes. Es decir, a día de hoy, cuando yo voy a buscar un viaje, ya no voy a una agencia en general, voy a Internet y quien me intermedia ahí es Booking en la mayoría de casos. Cuando quiero comprarme algo, el referente es Amazon. Cuando quiero disfrutar de un espacio de entretenimiento, me puedo ir a Netflix, pero me puedo ir ya incluso a otras plataformas o incluso a otros ámbitos, como pueden ser temas más de videojuegos o de metaversos, ¿no? Como están tan de moda a día de hoy. Cuando me voy al alojamiento, pues oye, tengo otros players como es Airbnb, o en el caso de la música Spotify, o en el caso de la movilidad Uber, ¿no? Eso lo que quiere decir es que ese escenario que el Corte Inglés, Meliá, Sony, Volkswagen tenían hace 20 años, evidentemente se le ha cambiado, se le ha movido, ¿no? Y 20 años después pueden ser que en algunos ámbitos continúen siendo líderes, pero empiezan a perder ese liderazgo, empiezan a perder esas cuotas de mercado e incluso empiezan a perder márgenes, ¿de acuerdo? Pero esto no se acaba aquí, ¿no? Este escenario que estamos planteando es dinámico y está en constante cambio. Fijaros, este es el gráfico de Standard & Poor's. Standard & Poor's son las 500 empresas a nivel mundial con mayor capitalización bursátil, es decir, ostras, de todas las millones de empresas que tenemos en el mundo, estas son las 500 más bien valoradas desde el punto de vista de capitalización bursátil. Lo que tenéis en el eje de las X, como veis, es una evolución temporal de años, y lo que tenemos en el eje de las Y es básicamente la media de edad que tienen las empresas que forman parte de ese índice. Es decir, si os fijáis en el primer gráfico, en la primera línea que tenemos en 1965, lo que estamos diciendo es que las 500 empresas que pertenecían al índice de Standard & Poor's en 1965 tenían de media una antigüedad de 32 años, ¿de acuerdo? Si nos remontamos 10 años antes, en el año 55, la antigüedad media era de 60 años, ¿vale? Y si vamos viendo cómo va evolucionando, lo que estamos viendo es que en el año 2025 aproximadamente, la media de edad de las empresas que formen parte de este índice estará alrededor de 12 años, ¿de acuerdo? Y aquí hay dos conclusiones, ¿no? O dos reflexiones que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? La primera de ellas es que el 50% de las empresas que a día de hoy forman parte de este índice de Standard & Poor's, en los próximos 10 años no estarán en ese índice, serán sustituidas por otras empresas, ¿de acuerdo? Y esas otras empresas que las sustituirán, o a día de hoy no las conocemos o no existen, ¿de acuerdo?
Creo que eso es un dato muy relevante. Lo que estamos diciendo es que la velocidad a la que está pasando todo hace que empresas que a día de hoy no existan, en el momento en que estamos haciendo esta conferencia, puede ser que haya una empresa que se esté formando en el garaje o en casa de dos amigos que están pensando en cómo pueden reinventar ya no un sector, sino un eje concreto pues no sé, de la energía o de cualquier otro ámbito, y se pongan a trabajar en ello. Es más que probable que en los próximos 10 años tengan una empresa que forme parte de ese índice de Standard & Poor's, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es que hace 50 años o 60 años, evidentemente, las empresas que formaban parte de este índice eran empresas mucho más sólidas, mucho más consolidadas, con una antigüedad en el mercado mucho más elevada que la que estamos viendo a día de hoy. ¿Y quién pueden ser estas empresas que de alguna manera las sustituyan? Aquí estos datos que vais a ver son datos de las inversiones en empresas emergentes que se han realizado durante el 2021, el informe de Venture Global 2021. Cuando hablamos de empresas emergentes, estamos hablando del concepto startup, ¿no? Fijaros que en el 2021 se han invertido 621 billones de dólares. Si miráis el gráfico, fijaros entre el 2019, 2020 y 2021, en el 2021 hemos doblado la inversión en este tipo de empresas emergentes, pasando prácticamente de los 300 billones de dólares a los 621 billones de dólares. Durante este periodo, en el 2021, se han hecho 1.500 megarondas. Cuando hablamos de megarondas, son rondas de inversión en las que a la empresa se le ha invertido más de 100 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando de una startup que está con un pequeño piloto testeando algo, sino que son empresas consolidadas que están ya haciendo un crecimiento en el mercado e incluso están haciendo, evidentemente, con estas rondas que estamos hablando, pues un crecimiento a nivel internacional. Fijaros que en el año 2020 el número de rondas que superaban estos 100 millones de dólares eran de 630. En el 21 lo hemos multiplicado por 1,5, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que estamos viendo es que estamos consolidando que estas empresas que inicialmente son startups, que nacen, como decíamos ahora, ¿no? De la idea de dos amigos en un bar, en un garaje, en una casa, ¿no? en un máster, a medida que se van consolidando, evidentemente en este punto que estamos hablando, se están consolidando ya no en el mercado, en su mercado nacional, sino que están evidentemente cogiendo volumen. Y fijaros que de estas empresas que estamos hablando, a día de hoy ya tenemos alrededor de 1.000 unicornios. Un unicornio son empresas que tienen una valoración por encima de los 1.000 millones de dólares, el billón de dólares, ¿de acuerdo? Y fijaros que el crecimiento ha sido prácticamente pues, de ese 70%, ¿no? Pasando de 569 unicornios en 2020 a prácticamente estos 1.000 que tenemos en 2021. Bueno, yo creo que es interesante ir viendo cómo va creciendo en los próximos años, si ha sido un efecto de quizá la pandemia e inversiones que estaban pendientes de realizar se han realizado en el 2021, pero si miráis el gráfico a nivel de evolución de inversiones, evidentemente, más allá de estos saltos espectaculares que estamos viendo en el 21, lo que sí que vemos es que evidentemente las inversiones cada vez son mayores. Si nos fijamos en los unicornios, ¿no? Que son estas empresas que pasan de 0 a 100, ¿no? Pasan de esa idea, de ese garaje, a tener esa valoración del billón de dólares, aquí lo que me parece relevante es precisamente cuánto tardan en hacerlo, ¿no? Y fijaros el gráfico, lo que está diciendo es que la media de tiempo que pasa una empresa desde que hace su primera captura de inversión hasta que acaba siendo unicornio, pasan 4 años y 7 meses. Cuando en un escenario normal y habitual, el ser capaces de levantar una empresa que tuviera una valoración en el mercado de 1 billón de dólares, como os podéis imaginar, era mucho más elevada. ¿Qué es lo que pasa? Pues oye, que evidentemente hay un acceso a tecnología a un precio relativamente bajo y los costes de entrada en muchos casos es bajo, y después lo que hay es un acceso a mercado que lo que nos permite precisamente es que si nuestra propuesta de valor es relevante, seamos capaces de capturar esa cuota de mercado de una manera muy rápida, ¿no? Y eso hace que las empresas en general, las corporaciones
más tradicionales, los incumbentes, ¿no? Ya no tengan la posibilidad en muchos casos de decir, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que hacemos, ni como estábamos diciendo antes, tengan el lujo, por decirlo de alguna manera, de poder permitirse el decir, ostras, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, porque si no tomamos decisiones, lo que va a pasar es que algunas de estas nuevas empresas nos va a adelantar por la derecha y nos va a quitar o bien cuota de mercado o incluso, ¿por qué no?, nos va a acabar sustituyendo, ¿no? Y es evidente que dependerá del sector en el que estemos, pues esa posibilidad, pues evidentemente es mucho más real que en otros sectores que quizá pueden estar regulados y que esa protección pues nos puede de alguna manera mantener vivos, ojo, un tiempo, hasta que de alguna manera pueda decaer esa regulación y nos vayamos a un mercado libre en el que puedan entrar otros players en el que ahí sí que vamos a esa competencia, ¿no? Con lo cual, lo que estamos viendo es que la velocidad es precisamente la clave para la competitividad de las organizaciones, ¿no? Si antes estábamos hablando quizá de que la eficiencia, la consolidación, ¿no? El ser un big player en un territorio concreto era los ejes o los atributos para ser competitivos, a día de hoy es esa capacidad de ser rápidos a la hora de dar respuesta a las necesidades que nos pide el mercado, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los retos, ¿no?, a los que se están enfrentando las organizaciones en este momento? Pues básicamente a lo que llamamos la servitización de la economía, ¿no? Hemos pasado, lo digital, lo que estamos viendo es que estresa el producto y nos lo acaba convirtiendo en servicio. Cada vez más las empresas están dejando, ¿no?, de vender el producto y de poner foco en el producto a generar servicios y poner foco en el cliente. A nivel de ejemplo, si nos fijamos, por ejemplo, en la industria de la automoción, evidentemente, como todos sabéis, pues su modelo de negocio gira alrededor del vehículo, ¿no?, del coche. Ahora empiezan a aparecer ya, evidentemente, todo lo que es el coche conectado y lo que estamos es una primera fase donde de alguna manera lo que estamos pensando es cómo podemos generar nuevos servicios que ofrezcan nuevas capas de valor al cliente que conduce un coche conectado. Es decir, yo a esa persona que está conduciendo un coche, ¿qué servicios le puedo ofrecer que a mí me permitan de alguna manera monetizarlos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ahí hay un tema que es el dato, ¿no?, el conocer muy bien a nuestros clientes para poder ofrecerles esos servicios. Ya no es tan relevante la venta del vehículo, en el que evidentemente me puedo sacar un margen, sino lo que es relevante es cómo a lo largo del uso de ese producto, en este caso el coche, yo también le puedo ir vendiendo otras cosas, ¿no? Ostras, si quieres te reservo plaza de aparcamiento en no sé dónde. Si quieres te puedo lavar el coche, te puedo poner un TPV virtual para que pases por los peajes o puedas pagar aquello que consideres. Es decir, empiezo a generar servicios que le mejoren la vida o le faciliten la vida a la persona que está conduciendo ese vehículo y de alguna manera empiezo a generar esas capas de servicio. Hay una segunda derivada que es esa servitización cuando la llevamos a las personas, ¿no? Es decir, un player como Uber ya no se está planteando cómo puedo generar nuevos servicios sobre el producto que pueda haber, sino que Uber lo que está planteando es, ostras, dentro del ámbito de la movilidad, cómo de alguna manera yo puedo generar una propuesta de valor integral que a ti te ayude a moverte de un sitio a otro. Me da lo mismo, o sea, si es en patinete, si es en coche o si es en bicicleta. Simplemente yo lo que hago es entender cuáles son tus necesidades de movilidad y en base a esas necesidades de movilidad yo te propongo un conjunto de soluciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, la servitización sobre el producto es una primera derivada de hacia dónde estamos, ¿no? Es decir, el conocer muy bien a nuestro cliente y generar capas de valor que yo pueda monetizar, pero no nos olvidemos que la disrupción viene cuando esa servitización la hacemos sobre las personas, ¿de acuerdo? Y eso está pasando en muchos de los sectores que a día de hoy ya tenemos encima de la mesa, ¿no? El primer caso es el que os digo, el de la automoción es evidente, ¿no? O sea, ya no es relevante. A mí me da lo mismo si yo conduzco un coche que esté conectado o no,
sino que mi propuesta, lo que yo quiero, es que de alguna manera me lleven de un punto A a un punto B y, oye, me da lo mismo cómo acabo llegando a ese punto A o a ese punto B. No tengo por qué tener un coche, sino lo que yo quiero es suscribirme a un servicio que me pueda ofrecer un conjunto de servicios de movilidad para realmente yo poder llegar al destino, ¿de acuerdo? Y ante este reto que tienen las organizaciones, se pueden afrontar de dos maneras, ¿no? Una es adaptándonos, al final lo que decía Charles Darwin, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta a ese cambio. ¿Y eso qué significa? Eso significa que lo que yo tengo que hacer es empezar a trabajar en diferentes horizontes para, en un primer horizonte, digitalizar todo lo que es el modelo de relación que puedo tener con mi cliente, ¿de acuerdo? El segundo es cómo empiezo a generar una nueva propuesta de valor vinculado a esa capa de servicios que estamos diciendo. Y un tercer elemento es, ostras, cómo busco nuevos modelos de negocio que me ayuden a diversificar y a crear esos nuevos negocios viables, ¿de acuerdo? Es decir, el horizonte 1 es básicamente la digitalización del negocio actual. Lo que yo hago es crecer y defender el core de mi negocio. El segundo estaría más vinculado precisamente a esa servitización del producto y el tercero está mucho más vinculado a esa servitización de las personas, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que a día de hoy estas empresas que trabajan el modelo de adaptándose y trabajan sobre todo en ese horizonte 1, lo que tenemos es que están trabajando para defender lo que es el negocio actual, ¿no? Con lo cual el 90% de la empresa pone foco en una posición conservadora para explotar el negocio actual y lo que encontramos es que básicamente un 10% como mucho está explorando esos nuevos modelos de negocio o esos nuevos servicios que yo realmente le puedo generar al producto que tengo, ¿no? Con lo cual, básicamente ese 90% está orientado al negocio actual y a la digitalización del negocio actual. Pero no estoy pensando en el negocio que me va a venir en los próximos 2, 3 y luego, evidentemente, esos 5 años, ¿de acuerdo? O bien, otra manera de enfocarlo es anticipándonos, ¿vale? Y cuando nos anticipamos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bajo esos mismos horizontes, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que a día de hoy, la realidad que tenemos la mayoría de las organizaciones es que no tenemos un único cliente en nuestra casa. Es decir, no tenemos un cliente que quiere ir a comprar al supermercado o un único cliente que quiere tener un coche. Tenemos multitud de clientes. Tenemos clientes que lo que están pensando es, ostras, yo quiero utilizar servicios de movilidad únicamente y no quiero tener coche, ¿no? Y esos quizás son los más innovadores, ese 2,5% que estamos hablando ahí. Y por otro lado, podemos tener personas que lo que dicen es que yo nunca en mi vida contrataría un servicio de movilidad, sino que yo siempre creo que voy a tener el vehículo, ¿no? O hay un debate aquí en España alrededor de la banca, ¿no? En el que todo está muy digitalizado y es evidente, hay gente que tiene 20 años que no ha pisado una oficina bancaria, ¿no? Y hay gente que tiene 70 años que lo que no quiere es acceder a su dinero a través de Internet, sino que quiere ir precisamente a la oficina. Con lo cual ahí hay un mar de grises que no es fácil de resolver, ¿no? Con lo cual, esto que antes decíamos que podemos trabajar en un horizonte 1, en un horizonte 2 y en un horizonte 3, ¿no? Por el tiempo que de alguna manera tenemos, no es real. La realidad es que tenemos que trabajar esos 3 horizontes a la vez porque tenemos públicos que nos están exigiendo modelos diferentes, ¿no? Si nos vamos ahora al ejemplo de la banca, hay públicos que básicamente lo que quieren es que le des soluciones a través de Internet, que te conectes y que hables con ellos a través de Internet, y hay gente en el otro modelo que básicamente lo que te está diciendo es yo quizá en Internet para consultar cosas bien, pero para el resto quiero tener una persona física que me esté dando respuesta, ¿no? Con lo cual es la misma empresa, pero tenemos públicos diferentes y tenemos que ser capaces de dar respuesta a ello. Es por ello que este modelo que a día de hoy existe en las organizaciones de el 90% pensando en una posición muy conservadora y trabajando el modelo de negocio actual versus ese 10% que está pensando en el futuro,
si somos radicales, y yo creo que llega un punto en que tendríamos que ser radicales según el sector en el que estamos trabajando, debería ser casi a la inversa, ¿no? Deberíamos dedicar el 10% a la explotación y el 90% a explorar nuestros negocios futuros, porque lo que está claro es que o empezamos a pensar cuál va a ser nuestro negocio en los próximos 2, 3 años, o es posible que si nos fijamos en nuestro modelo actual, en 2, 3 años haya venido algunos de esas startups, ¿no?, que han nacido en ese garaje, en esa casa o donde sea, que de alguna manera nos puedan, ya no digo sustituir a nivel global, pero sí que nos puedan realmente impactar en una parte de nuestro P&L, ¿de acuerdo? Con lo cual, las organizaciones tienen que empezar a ver cómo trabajar un modelo, que es un modelo de organización ambidiestra, ¿no? Cómo podemos hibridar personas a la vez que puedan estar pensando o trabajando en asegurar el negocio a corto y en explorar cuál va a ser el negocio a largo, ¿de acuerdo? Eso, evidentemente, no es fácil, ¿no? Y ahora, de alguna manera, lo que os quiero compartir es cómo algunas organizaciones están empezando a trabajar estos modelos, ¿no?, estos nuevos paradigmas de innovación, que precisamente lo que quiere es dar respuesta a la exploración de esos modelos futuros. Es evidente que hay modelos mucho más moderados que trabajan la innovación incremental e incluso esta parte de servitización del producto, que en muchos casos pueden ser modelos de intraemprendeduría, modelos más de hackathons internas, ¿no? Donde yo quiero focalizar esta última parte de mi intervención está más orientado a cómo, de alguna manera, las organizaciones están disruptiendo o explorando esos modelos de negocio futuros, ¿vale?, a través, sobre todo, de buscar esa colaboración con esas startups, ¿no?, con esas empresas emergentes. Os quiero compartir 5 ejemplos donde, de alguna manera, intentaré explicar cuáles son las características más o menos sencillas de cada una de ellas y, sobre todo, creo que lo más relevante y más interesante es ponerlo contra un ejemplo que yo creo que todas son empresas bastante globales que es más que probable que conozcáis, ¿no? Y si hay alguna que no la conocéis, pues oye, después en las preguntas pues puedo matizar ciertas cosas, ¿no? 5 modelos, ¿no?, de cómo realmente podemos atacar y podemos explorar nuestros modelos de negocio futuro a través de esa colaboración con startups, ¿no? El primero, Open Innovation, ¿vale? ¿Cuál es ese modelo de Open Innovation? Al final, el objetivo es cómo somos capaces de identificar soluciones que de alguna manera podamos ofrecer esos nuevos servicios de valor a los ejes estratégicos que estamos trabajando, esos ejes estratégicos que son nuestros, ¿no?, que son los que tenemos encima de la mesa. ¿Cómo funciona? Los modelos pueden ser muy híbridos, es decir, no todos los modelos de Open Innovation funcionan como estoy compartiendo aquí, pero sí que desde un punto de vista general creo que es una definición bastante que correspondería a todos y cada uno de ellos, ¿no? Al final lo que estamos diciendo es que el Open Innovation lo que hace precisamente es abrir la organización a soluciones que ya se están trabajando en el mercado. Es decir, antes estábamos diciendo, hay 950 billones de dólares invertidos en empresas emergentes. Dentro del sector energía hay 36 billones de dólares que se han fuelado a diferentes startups en diferentes ejes del ámbito de la energía. Hay otros tantos, 30, 50, 100, en el ámbito del deporte o de la salud, ¿de acuerdo? Con lo cual, ostras, ¿por qué no aprovecharnos de toda esa innovación que está pasando fuera para traerla dentro de nuestra casa? Y puede, evidentemente, complementar modelos que nosotros podamos trabajar internamente, ¿vale? Como decíamos, pueden ser soluciones más o menos maduras, ¿vale? Y las metodologías que muchas veces se trabajan, pues es desde hackatones, ¿no?, a lanzamiento de challenge o lo que se conoce como call for startups, ¿vale? Un llamamiento a las startups para dar respuesta a los retos que yo tengo, ¿no? Y estos programas normalmente lo que hacen es ofrecen financiación, ofrecen soporte operativo y en lo que la mayoría de ellas ofrece, porque al final es lo que tiene la corporación, es acceso a mercado. Oye, yo startup lo que te doy es acceso a un mercado que difícilmente tú podrías acceder, con lo cual eso es un win-win. Evidentemente la startup
puede tener una solución muy potente, pero si no tiene capacidad de acceder al mercado, no va a poder demostrar esa potencialidad que tiene su solución. ¿Y cómo lo están trabajando? ¿No? Y os enseño un poquito cómo lo hacen. Esto es, si vais a la web de Decathlon, ¿no? Ellos tienen este programa que lo que dicen es construyendo el futuro de la industria deportiva con las startups. Tienen una pequeña descripción de qué buscamos, ¿vale? Pues buscan una empresa que ya esté constituida en una fase inicial de crecimiento, que como mínimo tenga dos fundadores que le dediquen ya a tiempo completo, que ya esté en el mercado con tracción y que ya tenga algunas métricas, bueno, que compartan un poco los valores, ¿no?, de Decathlon. No les importa dónde sea, startups de cualquier país, y sobre todo que sean soluciones digitales vinculadas con lo que es SportTech, Retail Tech o Data Tech, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ellos lo que les ofrecen es más que un programa. Aquí lo que hacen las startups es se postulan, ¿no? Dice, ostras, yo tengo una solución vinculada a SportTech, yo tengo una solución vinculada a Retail Tech, ¿no? Se postulan, la gente de Decathlon selecciona aquellas que considera más relevantes en base a lo que ha propuesto, y durante 2 jornadas, ¿no?, lo que hacen es trabajan conjuntamente startups y equipos de Decathlon para realmente, finalmente, seleccionar a aquellas que considera Decathlon que les pueden aportar estas capas de servicio, ¿no?, o estos nuevos negocios a futuro, ¿de acuerdo? Esas 2 startups, 3 startups que selecciona, hacen básicamente una prueba de concepto, y si realmente esa prueba de concepto acaba funcionando, pues después a partir de ahí hacen un acuerdo para ver cómo las pueden integrar en su propuesta de valor, ¿no? Y si seguís los canales de Decathlon Open Innovation, aquí veis pues desde cómo fomentan el hecho de la participación, cómo dicen quiénes han sido las ganadoras, y después hacen un seguimiento de, ostras, pues cómo estamos testeando estas startups que han sido ganadoras, y finalmente, pues de alguna manera, cómo se acaban integrando dentro de lo que puede ser Decathlon, o cómo de alguna manera forman parte de ese portfolio de soluciones que tiene Decathlon vinculado al deporte, ¿vale? Segunda metodología que utilizan las organizaciones, lo que conocemos como aceleradoras corporativas, ¿vale? Una aceleradora corporativa lo que intenta es identificar soluciones que ya tengan desarrollado un mínimo producto viable, que esté testeado en el mercado, y que lo que necesite sea acelerar esa solución, ¿de acuerdo? El modelo de aceleradora corporativa lo que hace es evaluar precisamente el potencial que tiene esa startup, gracias a que lo que le proporciona es un programa que normalmente dura unos 6 meses, un programa de aceleración, en lo que hace es combinar formaciones y mentoring, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hace un llamamiento muy parecido a lo que estábamos viendo en el Open Innovation, pero después, durante 6 meses, la acompaña en ese crecimiento para ver si realmente lo que hace finalmente es incorporarla a la empresa, ¿no? Por ejemplo, Celnex tiene un programa de aceleración para startups de impacto social. Marca un poco cuáles son los objetivos que tiene, pues fomentar la capacidad digital universal, reducir la desigualdad social, promocionar el talento y la innovación, mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad. A partir de aquí, sobre todo lo que dices, vale, buscamos sobre todo startups que trabajen en el entorno de la tecnología y la conectividad, y que actúen preferentemente en ámbitos como son personas mayores, cuidados a personas, empleabilidad, despoblamiento rural, educación. Fijaros que en este caso Celnex es una telco, básicamente lo que trabaja es la conectividad. Fijaros que precisamente lo que está diciendo aquí es, lo que queremos es precisamente que no haya desconexión digital, queremos generar riqueza social distribuida para avanzar sin dejar nadie atrás, y lo que hace es buscar soluciones en esos ámbitos, ¿vale?, que de alguna manera después pueda poner a disposición del territorio, ¿de acuerdo? Y en base a esas startups que de alguna manera se presentan, pues bueno, lo que les hace es, le ofrecen pues un board de mentores exclusivo y a medida para cada startup, talleres teórico-prácticos, mesas redondas de diálogo, sesiones de seguimiento post-formación, lo que queráis, y finalmente pues hay una aportación económica también para desarrollar esa prueba de concepto, ¿de acuerdo? Esto es más desde la aceleración. Tercer modelo,
Venture Client. El Venture Client es, identificamos soluciones tecnológicas muy innovadoras con ya un nivel de maduración alto, ¿vale? En general, estos programas ya vienen, o sea, las startups que nos vienen ya vienen de procesos de aceleración, es decir, son ya startups que de alguna manera tienen un recorrido, tienen una atracción relevante, ¿vale? Y lo que buscamos es que nos resuelvan un problema, ¿de acuerdo? Básicamente, en muchos casos, tal como funciona dentro de la organización, las empresas lo que ya tienen es identificados hubs mundiales que trabajan soluciones en los ejes estratégicos para ellos. La empresa lo que hace es identificar problemas concretos a resolver. Puede ser un problema concreto, por ejemplo, en el caso de una empresa de automoción, lo que quería era encontrar una solución que pudiera dar respuesta a las cargas de baterías eléctricas lo más rápidamente posible, y en base a eso detectaron en los diferentes hubs que ellos estaban monitorizando pues una startup israelita que daba respuesta a esa necesidad, ¿no? Pues una vez identificada la startup, lo que hacían es la ponían a trabajar dentro de lo que era su organización, ¿de acuerdo? En este caso, el ejemplo es BMW, que es del que os estoy hablando. Tienen un programa, lo que hacen es básicamente plantear lo que ellos esperan, los campos en los que quieren obtener esas soluciones, detallan muy al grano alrededor de, cuando hablamos de producción, a qué nos estamos refiriendo. Estamos buscando soluciones en estos ámbitos concretos para dar respuesta a estas necesidades que tenemos. Y después lo que les ofrecen es decir, oye, si tú realmente tienes esa solución, nosotros te ponemos a trabajar con nuestros mecánicos, con nuestros ingenieros, ¿vale? Para que puedas acceder a ese mercado y puedas ser nuestro partner en lo que pueden ser baterías, en cargas de baterías eléctricas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, a la startup lo que tú le estás proponiendo es, ostras, vas a poder acceder a un cliente premium, vas a poder retener tu propiedad intelectual, es decir, nosotros no nos vamos a quedar equity, ¿no? Inversión, no vamos a hacer inversión en tu startup, es decir, tú vas a ser libre para poder seguir evolucionando tu startup como creas, y vas a ser un partner global nuestro, ¿no? Con lo cual, evidentemente, a partir de ahí, pues tu crecimiento puede ser exponencial, ¿no? Cuarto modelo, el Corporate Venture Capital. Aquí es básicamente el hecho de que yo pueda invertir en startups a cambio de equity, ¿no? En muchos casos, a veces pasa que después de un proceso de Venture Client como el que hemos visto, pues BMW puede decidir o puede decir, ostras, me parece interesante invertir en esa startup, y ahí, pues evidentemente se tienen que poner de acuerdo y tienen que ver si es interesante para los dos el que BMW pueda coger parte del accionariado de la startup, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de ejemplo tenemos Repsol, ¿no? Tiene un programa de corporate venturing. Ellos lo que dicen es que invierten en startups que desarrollan tecnología o negocios innovadores. Fijaros, tienen a día de hoy un portfolio de más de 20 startups en las que han invertido. Han invertido, como veis en el punto 7, pues 85 millones de euros hasta el momento. Y básicamente las inversiones las han hecho en estos ámbitos, ¿no? En lo que pone en el punto 8. Han invertido en startups que están trabajando soluciones que están dando respuesta a bajo carbono y economía circular, en temas de movilidad avanzada y renovables, y en tecnologías digitales para optimización de activos, ¿no? Básicamente, esos 85 millones de euros se han invertido en este tipo de soluciones. Y evidentemente, pues cada una de ellas puede ser que algunas simplemente las tengan como inversiones en las que esperan sacar una rentabilidad, o en otras porque al final, evidentemente, las pueden incorporar a su cadena de valor en algunos de los puntos que consideren críticos, ¿no? Y aquí, pues, lo que podéis ver son algunos ejemplos de las startups, de estas más de 20 startups que ellos tienen, ¿no? Y finalmente, la última, y para cerrar, ¿no? Lo que hablamos es el Venture Builder. Puede pasar que después de hacer todo este proceso de monitoraje de startups, ¿no? Bien sea a través de un modelo de Open Innovation, bien sea a través de una aceleración, bien sea a través de un Venture Client, pues no hemos encontrado esa solución que realmente es interesante para nosotros. Pues básicamente aquí una de las cosas que acaban haciendo muchas organizaciones es generar su propio Venture Builder,
donde básicamente lo que hacen es crear y generar esos negocios, ¿de acuerdo? No entro en el detalle porque creo que vale la pena compartirlo más desde el ejemplo. Este es el ejemplo de Iberdrola. Iberdrola lo lleva haciendo pues, en estos últimos 10 años, está innovando con startups. Ha dedicado un presupuesto de 125 millones de euros. Fijaros que hay 85 millones de euros que han hecho inversiones parecidas a las que hacía Repsol, ¿no? Han invertido en startups de todo el mundo, pero fijaros que tienen 40 millones de euros para crear e invertir en empresas que apoyen la electrificación y sectores difíciles de carbonizar. Es decir, hay 40 millones que de alguna manera ellos están dispuestos a trabajar en la creación de negocios, ¿no? De ese soporte a la electrificación, ¿no? Temas de reciclajes de palas, módulos, baterías, ¿no? O en tecnologías relacionadas, en este caso con el calor industrial, fabricación de baterías, la descarbonización del transporte pesado, etcétera, ¿no? Con lo cual, fijaros que es como un último modelo en el que, vale, el mercado, después de haber explorado todo el mercado y haber visto que no hay soluciones que se ajusten a la necesidad que yo estoy viendo, pues la creo yo, ¿no? Y bueno, un poco para compartir modelos hay muchos. Nosotros desde el área en la que yo estoy, pues precisamente lo que hacemos es poner foco precisamente en eso, ¿no? En cómo somos capaces de, desde la detección de oportunidades hasta el diseño del negocio, hasta todo lo que es la construcción, la validación con el mercado y finalmente el go-to-market, ¿no? El lanzamiento al mercado y su crecimiento, pues bueno, de alguna manera trabajamos junto a la corporación para desarrollar estos nuevos negocios que después, en la mayoría de casos, lo que haces es no incorporarlos a la empresa tradicional, sino que en muchos casos acaban siendo spin-off que tienen vida propia, funcionan de una manera autónoma, englobados evidentemente bajo el paraguas del propio grupo, ¿no? Pero eso realmente es interesante porque lo que estamos hablando son negocios absolutamente diferentes que atacan mercados en muchos casos diferentes y en las que necesitamos capacidades totalmente diferentes. Es decir, las capacidades de marketing que necesitamos para hacer crecer un negocio digital como los que hemos ido viendo no tiene nada que ver con seguramente el marketing que necesitas internamente para desarrollar tu negocio as usual, ¿de acuerdo? Con lo cual es clave que esos equipos, en muchos casos, pues de alguna manera puedan tener la autonomía suficiente para ver cómo hacer crecer cada uno de esos negocios, ¿de acuerdo? Y lo que está claro, ¿no? Y ya para cerrar, lo que está claro y es evidente es que las corporaciones no utilizan únicamente un modelo. Y como habéis visto, es más que probable que seguramente digáis, hostia, pero ¿cuál es la diferencia exactamente? Son todos como muy parecidos. Sí, al final son pequeños detalles, ¿no? Los que realmente hacen que hayan diferencias entre las aceleradoras corporativas o el venture client, ¿no? Por ejemplo, una aceleradora corporativa, pues normalmente la corporación se queda un porcentaje de lo que es la startup. En un venture client, como hemos dicho antes, no nos quedamos con ningún porcentaje, ¿no? Con lo cual hay pequeños detalles que hacen diferentes los diferentes modelos que acabamos de ver y las corporaciones muchas veces lo que hacen es utilizar estos modelos, ¿no? En función evidentemente de sus retos y de sus necesidades, ¿de acuerdo? Dicho eso, y como ya he comentado, ¿no? Intentar dejar esos 10-15 minutos, son menos 10, como comentaba, agradeceros pues la oportunidad, ¿no? De compartir también esta mirada, de felicitaros de nuevo por la iniciativa de esta Semana Mundial de la Creatividad e Innovación, que yo creo que es muy interesante precisamente para tener esas múltiples miradas seguramente de gente diversa y abierto a cualquier pregunta, duda que podáis tener o lo que queráis. En realidad, Gerard, muchísimas gracias, agradecidísimos nosotros porque la exposición ha sido excelente, muy enriquecedora. Agradecemos realmente la compañía en esta mañana para nosotros, tarde para usted, para todos los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad que están acompañándonos. Como lo decía usted, muy bien, vamos a pasar a la sección de preguntas o comentarios. Gerard, muchísimas gracias por tu presentación, súper provechosa. Tenemos varias preguntas. Tenemos varias relacionadas a la cultura. Entonces, te voy a leer la pregunta de Diala y dice, ¿qué modelo recomienda para gestionar el cambio hacia una cultura de innovación?
Es una pregunta muy sencilla de responder, ¿no? Yo creo que precisamente la cultura es uno de los temas más complejos, ¿no? Es decir, al final lo que no podemos pretender es incorporar modelos de innovación en una cultura que precisamente, pues no sé, en muchos casos pasa que penaliza el error, ¿no? Con lo cual, lo que es totalmente necesario es cómo somos, o sea, entender muy bien realmente cuál es la cultura que tenemos, cuál es la cultura que quizá queremos tener y es en base a eso cómo o en base a eso definir cuál va a ser el modelo. No creo que haya un modelo mejor o peor, sinceramente. Yo creo que os he presentado 5 o 6. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho y trabajamos mucho en el ámbito de la automoción con Volkswagen y ahí lo que hicimos, su presidente lo que nos pidió es, oye, la gente, estoy hablando de hace 4 o 5 años, la gente no es consciente todavía del cambio radical que vamos a tener en el sector y creo que es importante que vayamos haciendo, que vayamos sensibilizando alrededor de los diferentes retos de negocio que vamos a tener que afrontar en el futuro, ¿no? Con lo cual, yo empezaría por ahí, empezaría por entender bien cuáles son los retos de futuro, acompañar a los equipos a que entiendan cuáles son esos retos y a partir de ahí podemos, por ejemplo, modelos más de intraemprendeduría, sí que lo que hacen es fomentar esa cultura interna en las organizaciones, ¿vale? Pero, como os digo, no es una respuesta fácil sin entender el contexto o entorno organizativo en el que están. Pero si de alguna manera lo que queremos es cambiar, sobre todo, la cultura, creo que modelos de intraemprendeduría funcionan muy bien. Hackatones internas, ¿no? En las que haces participar a las personas de la organización para que de alguna manera puedan aportar su mirada alrededor de los retos de negocio que tiene la organización. Yo creo que son espacios, ¿no? O son metodologías que ayudan mucho a generar esa cultura innovadora en la organización. Excelente, muchas gracias. El siguiente comentario también es relacionado a la cultura y creo que pues queda también contestado. Decía, la principal barrera para migrar a modelos más exploratorios que los de explotación de lo que ya se tiene es cultural. ¿Qué recomendaciones tiene para fomentar ese cambio cultural necesario? Mira, yo ahí te diría, estoy totalmente de acuerdo. Es que de hecho es lo que nos encontramos muchas veces en el día a día. Es decir, está claro que las organizaciones entienden y saben que tienen que ir por ahí, pero también les quema mucho el presente, el día a día, ¿no? Entonces al final te dicen, está muy bien, yo ya lo sé que tendría que ir por ahí, pero es que a día de hoy, mira, me acaba de explotar una fábrica en Ucrania y tengo que rebajar el presupuesto en 3 millones de euros y esta partida que iba a hacerla la tengo que suprimir. Y es verdad que a veces no somos conscientes de que realmente esta partida que suprimes aquí porque hoy tienes esa necesidad podría ser perjudicial para el futuro, ¿no? Por eso yo creo que después de muchas veces que hemos trabajado con organizaciones, creo que la clave o una de las cosas que en principio se puede hacer es intentar separar. Es decir, el equipo o la organización tiene que estar focalizada en la explotación y tenemos que ser capaces de ver cómo trabajamos la exploración en un entorno diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Barcelona, lo digo porque es el ecosistema que más conozco, tenemos un hub, que es el Tech Barcelona, es el quinto hub más relevante a nivel europeo, pero en todas las ciudades europeas hay hubs, ¿no? El de Barcelona, una de las características que tiene, y creo que es una buena manera de trabajarlo, es el hub recoge todo lo que son las startups, ¿no? Las empresas emergentes, estas tecnológicas, con lo cual agrega toda la oferta, bien sea genérica o bien sea por sector, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hub alrededor de health, hub alrededor de movilidad, y en estos hubs lo que están haciendo en muchos casos las empresas es enviar un equipo de 4 o 5 personas que de alguna manera trabajan esa innovación más disruptiva, ¿no? Es decir, tienen un plan de trabajo, pero en vez de estar insertados dentro de lo que es la estructura tradicional, están como un poco aislados de lo que es la estructura tradicional y están más cerca de esas startups y tienen de alguna manera un modelo de gobernanza un poco diferente, ¿no? Yo creo que es la manera, sobre todo, de empezar, ¿no? Y sobre todo de empezar a convencer al equipo directivo de la empresa tradicional que es totalmente necesario. Hay un ejemplo muy interesante aquí en Barcelona que es SEAT.
Luca Di Meo, que era el presidente, director general de SEAT, que ahora lo es de Renault, le hizo un encargo a la persona, Carlos Buenos Vinos, y le dijo, quiero que disruptas SEAT, quiero que reinventes cómo tiene que ser SEAT. Y creó una empresa que se llamaba SEAT Code, que precisamente se inició en ese hub que estoy comentando, con 5 personas, me parece, y básicamente lo que han creado es una solución de movilidad, una plataforma de movilidad que lo que permite es gestionar a las ciudades todo lo que es las soluciones de movilidad que a día de hoy tienen y disponen. El primer año, evidentemente, no llegaron al break-even, iban en pérdidas. Este año me parece que están alrededor de unos 20 o 25 millones de facturación. Es evidente que es ridículo respecto a la facturación que puede hacer SEAT, pero yo creo que han seleccionado un modelo que ahora, bueno, puede ir escalando en los próximos años, ¿no? Con lo cual yo lo que diría es, ostras, creo que dentro de la organización o se tiene muy claro que se quiere cambiar o si no es muy difícil, hay muchas barreras, con lo cual quizá la clave es cómo somos capaces de llevarlo a un entorno, ¿no?, más externo y con unos mecanismos de coordinación que evidentemente también no esté totalmente desconectado de lo que es la empresa madre, ¿vale? Excelente, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo podemos aprovechar las nuevas fuentes de datos para entender mejor el sistema de innovación y desarrollar mejores políticas? Bueno, al final, lo primero de todo es, nosotros siempre decimos que los datos son claros y son relevantes, ¿no? Pero lo principal, o sea, nosotros decimos, está bien el Big Data, ¿no? Este concepto, pero lo relevante es la Big Question, ¿no? Es decir, la pregunta que realmente quieres dar respuesta. Muchas veces tenemos grandes fuentes de datos, pero no sabemos exactamente para qué las queremos, ¿no? Yo creo que las organizaciones lo que se deberían preguntar es, ¿qué respuestas de negocio yo quiero darme, ¿no? Es decir, si por ejemplo estamos hablando del tema de movilidad, ostras, yo quiero saber cómo se mueven mis clientes, yo quiero saber qué necesidades tienen, entonces en base a ello, ¿qué datos necesito? En base a esas preguntas, ¿qué datos necesito? Y a partir de esos datos, ¿qué servicios puedo empezar a generar para solucionar lo que realmente necesitan mis potenciales clientes, ¿no? Yo creo que el data está bien, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que, o sea, el foco es negocio. Entonces, al final, el dato tiene que estar al servicio de las preguntas de negocio. No sé si he dado respuesta, pero sí. O sea, al final, sin datos a día de hoy es muy difícil innovar porque no podremos personalizar, porque no conoceremos a nuestro cliente. O sea, es evidente que es totalmente necesario. Yo estoy directamente trabajando con una empresa del ámbito de energía y uno de sus retos es precisamente cómo pasamos no solamente de venderle la cuota mensual de energía o colocarle la energía o la telco que tienen también, sino cómo conozco yo quién vive en esa casa y soy capaz de ofrecerle un conjunto de servicios vinculados a que esté lo más confortable posible. Y esos servicios ya no tienen por qué estar únicamente vinculados a la energía o al telco, sino que pueden estar vinculados al entretenimiento, a la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, fíjate que ahí es totalmente relevante el empezar a trabajar el dato para conocer quién vive, quién son, qué les hace confortables, porque sin esa información, evidentemente, yo no puedo generar esos servicios que de alguna manera ellos pueden necesitar, ¿no? Con lo cual, primero preguntas de negocio y después datos para generar servicios. Muchísimas gracias, Gerard. Tenemos todavía algunas preguntas por ahí, pero son las 8, entonces tal vez ya después podemos mandártelas y las contestamos offline. Como queráis, por mi parte, si queréis 5 minutos o 10 minutos, yo me adapto. Si me las queréis pasar y queréis que os las responda, pues también lo hago, ¿eh? Genial, entonces voy a aprovechar. Venga. ¿Cuáles deberían ser algunos ejes fundamentales en una estrategia de innovación empresarial? Mira, igual que os acabo de decir ahora primero las preguntas de negocio, lo primero que tiene que hacer una organización que realmente quiere empezar a innovar es poner foco en qué quiere innovar, ¿no? En cuáles son esos ejes de innovación. Al final,
tenemos que entender que si somos una empresa de lo que seamos, de retail, de movilidad, de lo que queramos, al final la innovación puede abarcar muchas cosas, ¿no? Y tenemos recursos tanto económicos como personales limitados y de tiempo. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es poner foco, ¿no? Poner foco en decir, oye, yo quiero innovar en estos dos ejes, ¿no? En cómo de alguna manera puedo mejorar esos servicios de movilidad eléctrico o en temas de sostenibilidad o en temas de baterías, me da lo mismo, poner foco. Primero, poner foco en qué quiero innovar. Y el segundo también, en cuál es mi expectativa desde el punto de vista de la innovación. Es decir, estoy esperando respuestas de innovación vinculadas más a un horizonte 1, ¿no? Más vinculadas a resolver procesos, ¿no? Que estén vinculados a la digitalización o más vinculados a ese nivel 2 de generar servicios que el retorno pueda ser a 2, 3 años, o lo que quiero es explorar esos nuevos negocios en lo que yo soy consciente que el retorno es a 5 o 6 años, ¿vale? Yo creo que estos dos elementos son muy claros, son necesarios, porque eso es lo que te acaba dando después el modelo. Evidentemente, es lo que decía la pregunta que me hacíais, de la cultura. Es decir, el PowerPoint lo aguanta todo y podemos definir un modelo de innovación muy interesante, pero cuando lo quieres aplicar dentro de la organización es imposible porque la cultura que hay no nos lo permite, ¿no? Pero yo diría que si tengo que coger dos cosas, ¿no?, en las que realmente poner foco en las que realmente priorizar es en qué ejes quiero innovar y ser restrictivo, ¿vale? Ya abrirás, pero es que hay tantas cosas que ponle foco, ¿vale? Y después, ¿cuánto esperas el retorno de esa innovación? ¿Esperas que esa innovación, el retorno económico sea de aquí 6 meses? ¿Estás confortable con que sea de aquí 2 años? ¿O estás confortable con que sea de aquí 5 años? Porque si eso lo tienes claro desde el principio, nadie va a venir o nadie puede venir a decirte, ostras, llevamos 3 años invirtiendo en esto y todavía no ha habido retorno. Bueno, no, es que acuérdate, que dijimos que estábamos explorando en un modelo que lo que el retorno esperábamos era a 5 años, ¿de acuerdo? Lo cual, yo diría que estos dos elementos son los por los que de alguna manera tiene que empezar cualquier organización a plantearse un modelo de innovación. Excelente, Gerard, muchas gracias. Relacionado también justamente a eso, entonces tengo otra por acá. En soluciones innovadoras disruptivas no siempre hay una certeza de ese retorno de inversión. ¿Cómo podemos lidiar con eso con los directivos de una empresa? A ver, lo que está claro es que la innovación es incertidumbre, ¿no? Está claro que estamos en un entorno, como estábamos diciendo, en que no hay nada seguro. Es decir, es imposible, ¿no? Yo creo que yo no me atrevería a ir al directivo de una organización y decirle, mira, si hacemos esto, va a pasar esto otro, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es cargarnos de argumentos sólidos para intentar convencerlo, ¿no? Y decirle, bueno, el riesgo que asumimos tomando la decisión de ir a hacer ese negocio y el riesgo que asumimos el no hacerlo, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, aquí en Roca Salvatella, una de las cosas que trabajamos es la detección de oportunidades, ¿no? Y tal como lo analizamos es mensualmente miramos las inversiones que se han hecho en estas empresas emergentes, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, en Asia, en los diferentes países a nivel mundial. Y sacamos un Excel con todas las inversiones que durante el mes de abril se han hecho, en este caso en el mes de marzo, se han hecho, ¿no? Y sobre todo lo hacemos de empresas que a lo mejor tienen una vida de 2 años, ¿vale? Y lo que de alguna manera nos fijamos es en qué se está invirtiendo, dónde realmente los grandes fondos de inversión están poniendo su dinero, dónde están invirtiéndolo. Ese es un primer argumento. Ostras, cuando tú estás viendo que hay fondos de inversión especializados en temas de grid, ¿no?, de smart grid, o especializados en temas de movilidad, o especializados en temas de muchas cosas, están empezando a poner pasta y están de alguna manera generando inversiones en ese tipo de empresa, y tú estás dentro de ese sector, ¿no? Y esa solución que en principio has detectado podría ser un competidor tuyo, ese puede ser un argumento de decirle a tu jefe, oye, que sepas que en temas de Smart Grid se están invirtiendo, este mes se han invertido 2 millones de dólares, que la tendencia es que cada vez más hay más inversiones en este ámbito
y que evidentemente las macrotendencias nos están marcando que el porcentaje de personas que ha decidido cambiarse la energía, el coche, lo que sea, e irse a este otro ámbito, pues cada vez está incrementándose, ¿no? Con lo cual, si ahora ya tenemos un recorrido, antes os decía, ¿no? En el año 2000 al 2022, afortunadamente o por desgracia, ya hemos visto que grandes players han caído, ¿no? Y realmente los han sustituido otros que es que no conocíamos, que es que son muy incipientes, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese tipo de argumentario tenemos que realmente ser sólidos desde ese argumento. Evidentemente no podemos prometer nada, porque precisamente la innovación es eso, es incertidumbre, es riesgo, pero también es riesgo, en muchos casos, no tomar esas decisiones, ¿no? Con lo cual, cuando vamos a comités de dirección, cuando vamos a equipos directivos, es evidente que tenemos que ir con argumentos, con datos, ¿no? Pero, bueno, más allá de esa visión y de que tengamos esa capacidad de convencer, a veces puede ser que no lo consigamos. Perfecto, Gerard. No sé si nos queda tiempo para una última preguntita. Sí. Sí, vamos. Sí, entonces, ¿se han presentado casos en donde se han desarrollado negocios totalmente diferentes dentro de la misma empresa? Por ejemplo, el ICE se ha dedicado a la energía de telecomunicaciones y que de repente quisiera entrar en el mundo de los alimentos. ¿Has visto casos de estos? He visto, sí, o sea, hemos visto casos, o sea, a ver, depende, tan radicales quizá no. Lo que pasa es que depende, ahora, por ejemplo, hemos visto casos, por ejemplo, Telefónica en España, una teleoperadora, ¿vale? Telefónica básicamente lo que hacía era tirar cable, ¿no? Conectaba líneas de teléfono para que de las casas tuviéramos teléfono fijo. Después evolucionó su propuesta de valor a ser un proveedor de movilidad, de teléfonos móviles, vaya, ¿vale? Y a día de hoy Telefónica en España es quien está generando series de televisión, ¿no? Como tiene Movistar Plus y ahí tiene, pues evidentemente son generadores de contenidos también, ¿no? Pero después tiene acuerdos y como decíamos en el caso que os planteaba antes, tiene acuerdos con otros operadores, operadores con otras empresas para dar servicios de seguros, de alarmas, de seguridad, infinidad de soluciones, ¿no? Por ejemplo, tiene una solución también para conectar el coche, ¿no? Es verdad que están todas vinculadas a lo que sería la conectividad, ¿no? No tan radicales quizá una empresa de telecomunicaciones que se haya ido al mundo de la alimentación. Al final nosotros cuando analizamos y trabajamos con empresas y miramos un poco cuáles son sus oportunidades, lo que analizamos son sus activos, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tener aquí una empresa que se dedica, tenemos el RAC, ¿no? Que es el Real Automóvil Club de Cataluña, es un club que históricamente, básicamente, lo que ha hecho ha sido asegurar, ¿no? Y con temas de seguros, pues todo lo que es las incidencias que podemos tener cuando vamos con el vehículo por circulando, ¿no? O incluso en rescates en montaña, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que estaba viendo el RAC es que el tema del coche autónomo, el tema de muchos de los players competidores que están apareciendo, cada vez su cuota de mercado era más pequeña. Y entonces lo que hicimos con ellos es trabajar cuáles eran sus activos, ¿no? Y sus activos básicamente es, ostras, tienes 1 millón de socios, ¿no? En este club. Este 1 millón de socios te tiene a ti como referencia por si algún día se queda tirado, digamos, ¿no? O se queda en la carretera o se queda en la montaña con un problema. Ostras, ¿por qué no eso te lo llevas a un entorno superior y dices, ostras, pues al final yo lo que puedo es asegurar a este 1 millón de personas alrededor de cualquier tema? Te puedo asegurar, te puedo custodiar las fotografías que hacemos y que a día de hoy las tenemos en Google, las tenemos no sé dónde, pero a lo mejor un día las podemos perder. Te puedo asegurar, pues ostras, si te caes en la calle o si tienes una bicicleta o un patinete, te lo puedo asegurar porque parece que es como una nueva movilidad, ¿no? Pero de hecho, están yendo a modelos que son primos hermanos, ¿no? Irse a un modelo tan radical
tendría que entender bien a qué se dedica esta empresa, ¿no? Si es una empresa de telecomunicaciones y no tiene activos vinculados al sector de la alimentación, o realmente han seleccionado el sector de la alimentación porque tienen algún elemento relevante que hace que puedan entrar en ese sector, ¿no? Si no, es un poco complejo o es empezar desde cero, ¿no? Sí que es verdad que al final... Al final los players actuales, los players digitales, no están sectorializados, ¿de acuerdo? Ellos ponen foco en la persona, nos conocen a nosotros y en base a eso nos generan propuestas de valores tan disruptivas como puede ser Amazon, que te puede dar un seguro de coche, como te puede traer la comida a casa, o como puede venderte un vehículo o puede hacer cualquier cosa, ¿no? O Google, que es nuestro buscador principal, que está trabajando en el coche conectado es decir, los players digitales sí que es verdad que al poner foco en el cliente y no tener el legacy que pueden tener las empresas más tradicionales y que tengan foco en ese producto, pues tienen menos problemas de saltar de un sector a otro. En el caso de una empresa más tradicional, a veces eso es complejo porque tiene ese legacy, ¿no? y no tiene activos para poder dar el salto a ese sector tan diferente como es el que comentas, ¿no? Pero bueno, realmente es un gran reto y si lo han conseguido, pues oye, felicidades, ¿eh? Excelente, Gerard. Muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros. ¿No hay ninguna pregunta más ya? No, por ahora ya tenemos comentarios también de la charla, que Vale. excelente charla y gracias por compartirla también. Tenemos varios comentarios sobre eso y las preguntas ya las hemos finalizado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues nada, encantado y que vaya muy bien la semana. Excelente. Un placer. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a don Gerard por su participación en este día de charlas. En realidad muy complacidos y pues a la distancia desde Costa Rica un fuerte abrazo y muy agradecidos a las personas que se mantienen conectadas con nosotros. No queremos irnos sin antes recordarles e invitarles también a la charla de mañana, en la que vamos a ver en pantalla en ese momento. Y le recordamos que mañana tendremos una charla titulada Innovación en la empresa, metodologías ágiles y design thinking, a cargo de Alex Tortosa, Management International en proyectos de estrategia de innovación, de Rosa Salvatella, consultoría española especializada en la transformación digital de los negocios. Así que muchísimas gracias por la participación de hoy y les agradecemos profundamente la participación y los esperamos, por supuesto, que mañana. Los dejamos, eso sí, con el video alusivo a la Semana Mundial de la Creatividad e Innovación. Hasta luego.